Bueno, queridos alumnos, queridas alumnas, me alegra mucho poder saludarles nuevamente en este día que Dios nos ha concedido de vida. Gracias a Dios por este tiempo de, pues, de aprendizaje, de crecimiento. Gracias a Dios estamos ya ahí a, a, a estas dos últimas materias para poder cerrar el año lectivo 2023. Increíblemente cómo el tiempo ha pasado, ¿no es cierto? Y nos hemos dado cuenta que el tiempo pasa más rápido de lo que nosotros pensamos. Pero gracias a Dios que nos ha dado la vida, que estamos bien, que estamos contentos, eh, aún en medio de nuestras tribulaciones o en medio de nuestras necesidades, pues damos gracias a Dios por permitirnos disfrutar del tiempo agradable de la presencia de Dios. Pues queridos alumnos, quiero darles la más cordial bienvenida a una nueva cursada. Quiero darles la bienvenida a una nueva materia que, que es muy apasionante, como creo que todas las materias que hemos estado analizando, porque el texto bíblico es un texto cautivante, es un texto desafiante, es un texto transformador, ¿verdad? Transformador. Y el hecho de que sea un texto transformador, pues hace que su relevancia, su importancia y su pertinencia sea mucho más impactante para la vida de cualquier persona en cualquier momento y en cualquier generación. Bienvenidos entonces a una materia que, dado el canon del Nuevo Testamento, se ha colocado los evangelios como los primeros libros que encabezan esta lista. Aunque si bien es cierto, ninguno de estos libros, tanto Mateo, Marcos, Lucas y Juan, fueron escritos primariamente, ¿verdad? Aunque no fueron escritos, diríamos, porque si nosotros pensamos que así como están en la lista, diríamos que el primer libro que se escribió fue Mateo, el segundo fue Marcos, el tercero fue Lucas, etcétera. Pero como hemos aprendido, ¿no es cierto?, en los textos sinópticos, evangelios, voy a empezar ahí. Los evangelios no fueron escritos primariamente, o sea, son escritos muy tardíos, ¿no? 60, 70, 80, incluso 90 después de Cristo, y por lo tanto, en la línea del tiempo, en cuanto a su redacción, pues no son los primeros en haber sido escritos. Sin embargo, la lista canónica del Nuevo Testamento se abre con los evangelios, ¿verdad? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Bueno, estos evangelios evidentemente van a plantear la importancia fundamental de la fe cristiana, porque aunque los evangelios no se redactaron históricamente en primera instancia, sí recogen la vida, el ministerio, la muerte y la resurrección de Jesucristo, quien en su nombre se funda la fe cristiana, que en su vida se funda las comunidades cristianas. La iglesia cristiana no fue fundada por Jesucristo. Jesucristo no vino a fundar ninguna religión. Jesús no vino a fundar ninguna asociación religiosa. Jesús no vino a establecer un grupo selecto, ¿no es cierto?, de personas que tienen que llenar o rellenar un formulario para ingresar a ser miembros, pero las comunidades cristianas establecen los vínculos de la iglesia en la fe de Jesús. Es en la fe del Señor. Así que los evangelios se escriben en primera instancia porque son el reflejo fiel, son el reflejo de una figura central en el mensaje del evangelio del reino de Dios, que en este caso es el Señor Jesucristo. Bueno, como miramos nosotros en la introducción al Nuevo Testamento, en el caso de los evangelios, la iglesia, al momento en que estos se escriben, la iglesia estaba pasando por un momento de persecución.
Los primeros cristianos que habían tenido contacto con el Señor, incluidos los apóstoles, estaban muriendo. ¿Ah? Algunos por edad, otros por la persecución y otros porque estaban huyendo a otras partes. Y entonces el testimonio oral o la tradición oral que nosotros le hemos establecido se estaba perdiendo. Entonces se necesitaba recuperar o establecer de alguna u otra manera el recuerdo, la impronta y del por qué esta fe que esa iglesia cristiana que estaba creciendo, se estaba consolidando, en quién se fundamentaba. Y por eso era necesario poner por escrito eh, la vida, insisto, el ministerio y la experiencia pascual de Jesús. Esto, queridos alumnos, provocó, ¿no es cierto?, que los evangelios pudiesen ser una herramienta por escrito muy valiosa para que no quiero decir el recuerdo de Jesús, porque como lo vamos a ver, los evangelios no son biografías en estricto sentido, ¿no? Una biografía se escribe pues para recordar los hechos más importantes de una persona. Cuándo nació, dónde nació, quiénes fueron sus padres, a qué escuela fue, qué sucesos rodearon el nacimiento de tal persona. Una biografía, entre más apegada a la realidad de la persona que se quiere relatar, pues es una biografía más confiable. Pero como lo vamos a ver, uno de los grandes argumentos que se tiene para demostrar que la vida de Jesús no tiene sentido es porque estas biografías, entre dos grandes comillas, estas escritos que narran la vida de Jesús, parece ser que tienen ciertas contradicciones. Y entonces, como vamos a mirar en esta cursada, ¿no es cierto?, cómo se entrelazan, cómo conviven los tres principales puntos de vista de la vida de Jesús. Vamos a mirar cómo en la vida de Jesús, ¿no es cierto?, va a estar retratada en estos escritos, ¿no es cierto?, pero que van a mirar a Jesús de distintos puntos, con distintas ópticas. Cada autor va a elegir qué narraciones, qué eventos, qué milagros, qué palabras dijo Jesús para ponerlas en su evangelio, ¿verdad? Y entonces, por ejemplo, vamos a ver que en una narración, un evangelista dice que Jesús sana a un ciego, pero el otro evangelista nos dice que no eran un ciego, eran dos ciegos, ¿no? Entonces, vamos a analizar por qué estas diferencias que parece ser que uno diría, bueno, ¿quién tiene la razón? ¿O Mateo o Marcos? ¿No? Bueno, es apasionante entrar en el estudio de los evangelios y quiero decirles, hermanos, que esta materia solamente se tratará de los evangelios sinópticos. ¿Ok? Bueno, explico un poquitito esto. Nosotros tenemos 4 evangelios que conocemos, ¿verdad? Y si ustedes leen o toman sus Biblias, van a encontrar Evangelio según San Mateo, Evangelio según San Marcos, Evangelio según San Lucas y Evangelio según San Juan. Estas denominaciones que les estoy dando son títulos que las versiones muy antiguas les daban a los escritos. Ajá. Algunos decían Evangelio según Mateo, otros decían Evangelio según San Mateo, otros decían según siempre le colocaban el título de santo a Lucas o a Marcos, pero para efectos de nuestro acercamiento a los libros del Nuevo Testamento, vamos a diferenciar entre evangelios sinópticos y teología juanina. Es decir, en esta cursada
solamente estaremos analizando los evangelios de Mateo, Marcos y Lucas, que en la tradición bíblica y en la exégesis bíblica se le conocen como evangelios sinópticos. No así el evangelio de Juan. Como lo veremos en las tradiciones juaninas, nos vamos a dar cuenta del por qué el evangelio de Juan se separa del evangelio sinópticos. No lo voy a detallar ahora, por si no sería extenderme o desarrollar la otra clase. Lo único que quiero decirles es que hay diferencias sustanciales y fundamentales para poder leer o comprender o acercarnos al Evangelio de Juan de manera separada. Ya cuando lo analicemos, ustedes van a darse cuenta del por qué estudiamos los sinópticos de un lado y Evangelio de Juan en otro lado. ¿Por qué se llaman sinópticos? ¿Por qué se llaman sinópticos? Porque evidentemente eh, es una palabra que quiere decir que estos tres evangelios pueden mirarse bajo una misma óptica. Es decir, son como tres lentes, ¿no es cierto? El lente de Mateo, el lente de Marcos y el lente de Lucas. Cada uno de estos lentes o cada uno de estos evangelios tiene su propio propósito. Sus autores escribieron sus evangelios para determinadas comunidades de fe. Comunidades de fe que pertenecían a estas tradiciones representadas en estos tres lentes. Entonces, el Evangelio de Mateo, con el lente y el ojo del autor, va a compartir su Evangelio a la comunidad mateana, una comunidad muy diferente a la comunidad marcana, ¿no? Marcos, con su óptica, el autor de Marcos con su óptica, va a relatar la vida de Jesús a su comunidad, ¿no? O a su grupo de personas. Y a eso se le llama la comunidad marcana. Y Lucas hará lo mismo. Lucas tendrá la comunidad lucana, ¿verdad? Que se le llamará, será su grupo de personas. La comunidad mateana estará compuesta básicamente por una comunidad o un grupo de personas con una fuerte influencia judaica, una fuerte influencia judaica. La comunidad de Mateo, a la que él va a escribir, es una comunidad que estará marcada principalmente por personas de corte judaico, ¿no? La comunidad marcana será una comunidad que estará marcada fuertemente por las expresiones romanas, las expresiones del mundo gentil que viven en Roma. Y la comunidad lucana tendrá una fuerte influencia en aquellas comunidades de influencia griega, Entonces, fíjense, tres lentes, ¿no es cierto? Tres personajes, tres comunidades, tres relatos que, entre comillas, tendrían que ser igual. O sea, a ver, si yo escribo la historia de Mario, ¿verdad? Y quien conozca a Mario, pues tenemos que coincidir en la historia de Mario. Yo no puedo decir que Mario nació en el mes de marzo, ¿no es cierto? Cuando todos sabemos que Mario nació en el mes de, no me acuerdo, pero es entre octubre. No me digan el día porque no tengo ni idea, ya no me acuerdo el día. Pero Mario nació en octubre. Entonces, Esther escribe la historia de Mario y dice, Mario nació en el mes de marzo, el 25 de marzo. Y Emilia dice, no, para un poco. Mario nació en el mes de agosto, pero más vale que nació en el mes de agosto. Y yo digo, miren, la verdad que no sé cuándo nació Mario. Y no me importa además cuándo nació Mario. Yo les voy a decir que a Mario le encanta hacer asado de cordero cuando el día está a 43 grados de temperatura. ¿Qué quiero decir con esto?
trayéndolo a la historia de la vida de Jesús, los relatos de la vida de Jesús tienen que ver mucho en cómo ellos van a relatar quién fue Jesús, ¿no? Entonces, por ejemplo, a Mateo le importará mucho explicar cómo nació Jesús. Entonces tenemos los relatos de la infancia en el Evangelio de Mateo. A Mateo le encantará mucho saber por qué Jesús nació, de dónde vino, José, María, Egipto, los ángeles, Herodes, la muerte de los niños, etcétera. Eso le interesará a Mateo para que su comunidad sepa. Pero la comunidad de Marcos no le importará. A Marcos no le importa el nacimiento de Jesús. A ver, no le importa no porque no le importe, simplemente porque Marcos tiene otra intención. Entonces, si se dan cuenta, el Evangelio de Marcos no tiene el nacimiento de Jesús. Si nosotros solamente tuviésemos el Evangelio de Marcos en nuestras Biblias, no sabríamos de los pastores que nos habla Lucas, pero que no habla Mateo. No sabríamos de José, como nos habla Mateo, solo ni sabríamos de María, como nos lo habla Lucas. No sabríamos de la matanza de los niños, como nos habla Mateo, y tampoco sabríamos de los campesinos, perdón, no de los campesinos, de los pastores de ovejas que estaban cuidando los rebaños cuando una legión de ángeles, hay una teofanía cósmica, hay una teofanía celestial, en donde los ángeles, hay un canto celestial glorioso, etcétera, etcétera, como nos lo marca Lucas. A Marcos no. Marcos es como muchos de nosotros, ¿no es cierto? Marcos va a lo que quiere ir y ya lo vamos a explicar. Se van a asombrar mucho la teología marcana. Pero ahora, estábamos en la pregunta, ¿por qué son evangelios sinópticos? Porque estas tres historias, por más que sean diferentes unas de otras, ¿no es cierto? Cuando estos lentes, el lente de Mateo, el lente de Marcos, el lente de Lucas, se unen y se contraponen el uno con el otro, ¿no es cierto? Uno sigue mirando a la misma persona. O sea, aun cuando tienen sus propias diferencias y que en muchos casos coinciden demasiado, cuando estos tres lentes se unen, ¿verdad? En uno, entonces seguimos viendo a Jesús. Por eso es sinóptico. Es decir, que podemos mirar a Jesús de distintos ángulos, pero cuando se unen, no se distorsiona la imagen. Sigue habiendo una coherencia en cuanto a la vida, al ministerio y al testimonio de Jesús. Bueno, lo iremos desarrollando conforme avancemos en los evangelios, ¿verdad? Y ustedes se van a dar cuenta de esto que tiene que ver, porque esto. Ahora, Juan no. Juan se cocina aparte, diríamos, ¿verdad? Porque Juan, la comunidad de Juan es una comunidad eh, que está luchando contra el gnosticismo. Ujú. Y entonces sus posicionamientos juaninos van a ir mucho en función de logos, ¿no? De la filosofía griega. Y entonces el Evangelio de Juan se relata a través de 7 milagros o 7 señales. Juan está estructurado en 7 milagros, ¿verdad? El Evangelio de Juan. Cosa que no sucede en los otros evangelios. Por eso Juan se cocina aparte, porque tiene otra intención teológica de demostrar quién era Jesús. Así que bueno, hermanos, es apasionante el mundo de los evangelios sinópticos y es apasionante porque, bueno, habla de nuestro Señor, habla de aquel a quien nosotros le hemos entregado nuestra vida, lo hemos confesado como Señor y Salvador, habla de lo que representa Jesús
para nosotros, su vida, su testimonio, sus palabras, su ministerio, su muerte y resurrección. Eso es lo fundamental y por eso los evangelios cobran una vital importancia. Bueno, antes de entrar a la cursada, vamos a orar, vamos a pedirle a Dios que nos acompañe en este tiempo y que Él abra nuestro entendimiento para poder llevar a cabo este trabajo. Les invito a orar. Amado y buen Padre Celestial, te doy gracias, Dios, en esta mañana por darnos la oportunidad de poder aprender de ti, de poder, Señor, compartir este tiempo en el cual conoceremos mucho más a tu Hijo Jesucristo. Gracias, Jesús, por querer revelarte a nosotros a través del texto sagrado y permite, oh Señor, que en la medida en que conozcamos tu vida, tu obra, tus palabras, tu experiencia de muerte y tu gloriosa resurrección, permite, Padre, que caigamos rendidos a tus pies, Jesús, confesándote como el Dios de nuestras vidas. Gracias, Jesús, por venir a este mundo a morir por nosotros. Gracias porque el Espíritu Santo iluminó a los autores sagrados para poder dar testimonio por escrito de que tú eres real. Te alabamos, Señor Jesús, cantamos tu nombre, glorificamos tu santísima presencia en nuestras vidas. Padre nuestro, gracias por haber enviado a tu Hijo Jesús a morir por nosotros y ahora iremos descubriendo poco a poco este hermoso misterio de la encarnación, el hermoso misterio de la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario para darnos vida. Te damos la gloria, oh Padre eterno, y te pedimos que nos bendigas en esta cursada, que abras nuestro entendimiento y nuestro corazón, pues te lo suplicamos en el nombre de Cristo Jesús, nuestro suficiente Señor. Amén. Muy bien. Bueno, pues vamos a entrar, hermanos, antes de profundizar ¿cómo se llama? En estos tres evangelios, tenemos que hacer dos grandes ah, incursiones en el conocimiento. Bueno, voy a compartir la pantalla para guiarnos en la clase. Muy bien, ahí ya lo pueden ver, ¿verdad? Bueno. Muy bien. Bueno, antes insisto, de poder entrar a profundizar respecto a lo que es Mateo, Marcos, Lucas, ¿no? Que desde ya quiero pedirles a todos ustedes que empecemos a leer los evangelios y vamos a tener en esta cursada solo 5 semanas, así es que vamos a meterle un poco el acelerador. Tenemos una semana menos, ¿no es cierto? Así que vamos a tener 5 semanas para poder hacer el abordaje de estos 3 evangelios llamados sinópticos. Y en la tercera semana que tenemos de clase, ¿verdad? La tercera semana vamos a ver a Marcos primero. Marcos. Así es que empiecen a leer Marcos. Marcos es un libro fascinante, ya lo estaremos describiendo. Luego seguiremos con Mateo y en la última semana estaríamos hablando de Lucas, ¿ok? Entonces, tenemos buen tiempo, hermanos, tenemos un mes y una semana para leer los 3 evangelios. Creo que es un tiempo sumamente correcto, es un tiempo sumamente ideal para que ustedes empiecen a leer. Así que comiencen a leer Marcos, por favor, comiencen a leer Marcos. Luego sigan con Mateo y luego sigan con Lucas, ¿ok? Para que cuando vayamos viendo los libros, pues ustedes estén ubicados en tiempo y forma, ¿verdad? Ustedes vamos a abordar los evangelios de una manera diferente a la que hemos abordado siempre. ¿Mm? Porque nosotros cuando vamos a la iglesia,
el predicador siempre dice, bueno, abran su Biblia en el Evangelio de Mateo, capítulo 15, versículo 14. Bueno, ahora vayamos a Lucas 14, 23. Y luego vayamos a Marcos 7, 11. Pero a veces, pocas veces el predicador toma conciencia de qué es lo que está haciendo, ¿no es cierto? Pocas veces los predicadores tomamos conciencia de que saltamos de un lado para otro pensando que es lo mismo. Y no es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Así que por favor, les doy esta consigna. Empiecen a leer los evangelios sinópticos, ¿ok? Bueno, antes de eso, tendríamos 2 semanas para abordar cosas muy interesantes que no conocemos de esto. Primero, ¿de dónde viene la palabra evangelio? ¿No? Porque a veces, insisto, cuando nosotros citamos las escrituras, ya sea en una reflexión, en un sermón, siempre decimos, bueno, hablamos el evangelio de Mateo. ¿Pero qué es evangelio? ¿Verdad? ¿De dónde viene? ¿Por qué es tan importante esta palabra? Tal vez muchos de nosotros nos hemos conformado con la explicación que hemos recibido de manera muy general de decir evangelio es la buena noticia, ¿verdad? Pero ¿esto qué significaba para los autores de este texto? Pero también qué significaba para los primeros lectores escuchar la palabra evangelio. Insisto, para nosotros es como ya de casa decir evangelio. ¿Qué es evangelio? Pues la buena noticia, ¿verdad? Una buena noticia. Y no nos causa mayor efecto, sinceramente, hermanos. No nos causa el mayor efecto, ¿no? O sea, como que la palabra evangelio ya está muy trillada y por lo tanto nosotros estamos en esa posición de decir, ah, sí, la buena noticia. Bueno, ¿qué más? ¿No? ¿Qué otra cosa? La palabra evangelio, que es la que el contexto de la palabra evangelio, la vamos a ver esta semana, lunes y miércoles que tenemos sinópticos. Así que bueno, empezamos lo primero. Hagamos una interesante diferencia. Solo desde la fe, repito, solo desde la fe se puede hablar de evangelio, ¿verdad? Y noten esto, que la palabra evangelio está escrita en singular, en singular. Si no hay fe, no podemos hablar de evangelio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque solo desde la fe se puede decir que evangelio es Jesucristo. La relación, queridos alumnos, entre evangelio y Jesucristo es fundamental. Si bien es cierto, el evangelio es la buena noticia, la idea primaria que se tuvo para eh, colocar esta palabra es que las primeras comunidades cristianas asociaban el evangelio con Jesús. Y en muchas ocasiones se utilizaba en esta palabra compuesta, Jesús Cristo, Jesús el Cristo. Es decir, Jesús significa Salvador, el que salva, ¿no? No olviden eso. Jesús significa Salvador, el que salva. Y Cristo significa el Mesías, el ungido de Yahvé, el siervo de Jehová, ¿no? Entonces, no olviden, queridos alumnos, que en primera instancia las comunidades cristianas asociaban el Evangelio con Jesucristo. Cuando nosotros vamos a la raíz de la palabra, podemos evidentemente llegar a esta conclusión de que es buena noticia por las raíces griegas que compone la palabra. La palabra evangelio efectivamente no es más que la transcripción del término griego evangelion. Este, esta es la palabra que en los manuscritos griegos
aparece con el nombre de evangelio, evangelion. Ahora, este término griego, ¿verdad? Está formado a su vez por dos adverbios, o por dos elementos, perdón. Uno es un adverbio, el adverbio eu, que significa bien, que significa bienestar, que significa todo ok, diríamos acá, ¿no? Pero también está compuesto por el verbo agelo, ¿ah? Agelo, que significa yo anuncio, comunico un mensaje, una noticia. Entonces, podríamos decir que este verbo es anuncio o noticia. Por lo tanto, de estas raíces griegas del que está compuesta la palabra, podríamos decir que hay una buena noticia. Evangelio es que existe una buena noticia, una noticia ok, ¿ah? Un anuncio buenísimo, muy bueno. De ahí que nosotros hayamos entendido que la palabra evangelio significa la buena noticia, ¿no? Ahora, podríamos profundizar mucho más en este concepto que tiene que ver con la buena noticia y vayamos a verlo. Cuando las primeras comunidades cristianas escogen la palabra evangelio para denominar ese acontecimiento único e inédito que se les estaría comunicando y del que quieren dar testimonio, se manifiestan decididamente comprometidas con el mensaje. Ojo con esto, ¿eh? Con el mensaje. ¿Qué mensaje? Recuerden, la, la vida de Jesús, diríamos, en una línea histórica, ¿verdad? Termina en la crucifixión y en la resurrección. Ahí termina la vida física o terrenal del Señor Jesús. Este acontecimiento voy a plantearlo en términos ortodoxos, ¿verdad? De la postura de algunos eruditos, que nos dicen que esta postura tuvo básicamente eh, en el año 30. ¿Verdad? Vamos a dejarlo en el año 30. Algunos dicen año 32, año 33 incluso, pero vamos a cerrarlo en el año 30. Bueno, si nosotros, fíjense, ponemos el año 30, ¿verdad? A ver si puedo hacer un ejercicio aquí con ustedes. Un segundito. A ver si puedo hacer un ejercicio. Ok, acá. Solo para clarificarlo. Bueno, bueno, ahí están ustedes viendo mi pantalla. ¿Ok? A ver, voy a tratar eh, de hacer algo aquí, a ver si me sale. Muy bien. Hagamos de cuenta que esta es la línea del tiempo, ¿verdad? En el año 4, o puede ser el año 6, entre el año 4 y el año 6 antes de Cristo. Bueno, perdón la letra, no sé, pero... eh, oh, aquí ya... Espérame. Parece que... Ahí está ya. Parece ser que soy niño de primaria, no sé manejar mucho esto. Ahí está. Bueno,
Aquí nace el Señor, ¿verdad? Entonces ponemos aquí nacimiento de Jesús. Para no escribir tanto, más o menos en el año 406 antes de Cristo, nace nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? En algún lugar. Bueno, siguiendo la vida pública del Señor, diríamos que en el año 30, ¿verdad? 30, después de Cristo, aquí ya estamos hablando después del Señor, nuestro Señor Jesucristo es aprendido y es crucificado, es muerto y resucita. ¿Ok? Bueno, y voy a poner otro dato referencial más o menos que nos ubicaría en esta parte. Y aproximadamente en el año 54 o 56, tenemos la evidencia de que se escribe el primer documento canónico o el primer documento cristiano, ¿verdad? ¿Qué dice acá? ¿Quién puede? Bueno, el primer documento cristiano que tenemos que se escribe es la primera carta a los tesalonicenses. ¿Mm? Hasta aquí tenemos ya el primer registro oficial, diríamos, por escrito de lo que esto significa. Ahora, yéndonos un poquitito en la línea del tiempo, diríamos que en el año 60, voy a cerrarlo en términos, en años enteros, solamente como para hacer la referencia que quiero hacer. En el año 60, aproximadamente, se escribe, incluso algunos dicen que más, pero voy a dejarlo ahí, en el año 60. Se escribe el primer evangelio, ¿verdad? El evangelio de Marcos. Luego, déjenme ir un poquitito, insisto, en términos solamente cerrados, en el 70 estaríamos considerando a Mateo, en el 80, por favor, no se casen con estas fechas, ya vamos a ver fechas más exactas cuando veamos cada uno de los libros, pero solamente para hacer la explicación, tenemos a Lucas, y en el 90-100, ¿verdad? Vamos a cerrarlo en el 90. En el 90 tenemos que se escribe el Evangelio de Juan. ¿Ok? Bueno, ¿qué es lo que me interesa que ustedes puedan siempre considerar cuando vemos esta línea de tiempo? Bueno, lo primero que tenemos que considerar es que estos acontecimientos, ¿verdad? Que surgen desde el nacimiento de Jesús hasta su muerte, serán los eventos que serán eh, escritos, serán compartidos, serán elaborados por los evangelistas. Este será su material de estudio. Todo lo que se vivió en estos años, ¿no es cierto? Serán lo que los evangelistas van a tomar. Cuando nosotros vemos esta línea de la muerte del Señor hasta la primera carta de Pablo, se dan cuenta que Pablo no le interesa esto que sucedió, ¿no? Este espacio de tiempo a Pablo no le interesa. ¿Qué es lo que le interesa a Pablo? Todas las epístolas paulinas van a ir en función de el Cristo resucitado, ¿no? Entonces a Pablo no le interesa
hablar sobre el encuentro de la mujer samaritana, no le interesa saber que Jesús sanó a la suegra de Pedro, no le interesa ¿cómo se llama? El ciego Bartimeo, ¿no? Todas estas historias solamente estarán en el radar de los evangelistas, ¿no? Pero a Pablo no. Entonces, por eso es que la primera carta de Tesalonicenses tiene que ver mucho con Jesucristo, su segunda venida, como un Cristo ya glorificado, exaltado. Ahora, lo otro que quiero que noten y que no olviden ustedes, ¿no es cierto? Es que estos eventos que nacen cuando nace el Señor, recuerden que a Mateo le interesa el nacimiento de Jesús, ¿verdad? Ya lo vamos a ver con mayor detenimiento. A Lucas también le interesa el nacimiento de Jesús, por eso se sitúan en esta época, pero a Juan y a Marcos no les interesa el nacimiento del Señor, no porque no sea importante para ellos, vamos a ver algunas razones, pero ellos parten básicamente aquí, diríamos como a la mitad de la vida del Señor. Bueno, ahora, el primer, el primer eh, escritor sagrado del Nuevo Testamento, ojo, del Nuevo Testamento que utiliza la palabra evangelio es Marcos. ¿Ah? Marcos. Como ya lo vamos a ver, Marcos es el primero que inaugura el género de evangelio. Si ustedes son curiosos, como seguramente lo son, se van a dar cuenta que el Evangelio de Marcos inicia diciendo, este es el principio del Evangelio de Jesús el Cristo. Así inicia Marcos. ¿Eh? El capítulo 1, versículo 1 dice, este es el principio del Evangelio de Jesús el Cristo. Entonces, la palabra evangelio, ¿verdad?, va a ser muy importante para las comunidades cristianas. Pero fíjense ustedes, queridos alumnos, cómo este evangelio, este término evangelio, empieza a gestarse desde este punto donde la iglesia empieza a reflexionar y decir, bueno, a ver, ¿qué pasó? Jesús nos enseñó un montón de cosas, Jesús murió, resucitó, Él es el Mesías. Y entonces, a partir de la muerte del Señor, la iglesia cristiana empieza todo lo que nosotros ya sabemos, ¿no? Empieza todo su formación como iglesia. Y entonces la iglesia durante todos estos años, hasta el año 60 más o menos, han pasado 3 décadas, ¿verdad? Aproximadamente, insisto, en que se empieza a entender y se empieza a comprender cómo este evento de la cruz, basado en la vida del Señor, ¿verdad? Se puede crear evangelio. 30 años pasaron. Entonces Marcos entiende que su escrito puede estar relacionado con esto y por eso dice el principio del Evangelio de Jesús el Cristo. Así inicia el Evangelio de Marcos. Y fíjense cómo cobra relevancia porque es el primer Evangelio que se escribe. ¿Ah? Es el primer Evangelio que se escribe. ¿Okay? Bueno, voy a guardar esto porque a lo mejor nos sirve para en otro momento. Entonces, regresando a la diapositiva que teníamos, fíjense cómo dice, cuando las primeras comunidades cristianas, ¿cuáles son esas primeras comunidades cristianas? Pues al menos, por lo pronto, del año 30 al año 60. Pensé que estaba compartiendo, ¿no? ¿Verdad? No estaba compartiendo la pantalla. No, ya, perdóname, porque creo que no. Ahí está. Bueno, entonces, retomando lo que veníamos diciendo, ¿no es cierto?
Dice, cuando las primeras comunidades cristianas escogen la palabra evangelio, estas comunidades que empiezan a formarse del año 30 a por lo menos el año 60, utilizan este término para decir que hay un evento único, inédito, del que quieren dar testimonio. Y ese testimonio está comprometido con un mensaje. ¿Cuál es ese mensaje? Un mensaje de un hombre llamado Jesús, ¿no? Entonces empieza a tomar sentido la palabra evangelio. Bueno, a ver, ¿a qué hora son? Son las 10:03. Vamos a hacer aquí un receso, hermanos, ¿les parece? Vamos a tomar un receso y volvemos en 10 minutitos para ver ahora cómo el término evangelio no es un término propio del texto bíblico. Es un término que aparece en textos profanos y que tuvo una gran influencia en los escritores sagrados para elegir esa palabra y adaptarla o acomodarla a la persona de Jesús. Pero bueno, eso lo vemos después del receso. Tomamos 10 minutitos, hermanos, y volvemos a clase.